Soy un seguidor de mi amigazo Diego Chic del canal Conociendo la Verdad. Y con este mensaje queremos comprobarles que esos bichos que hicieron esta granja humana siempre, siempre nos han visto como sus esclavos. Y sin más preámbulos, vamos a iniciar con el eslogan que tiene mi amigazo Diego Chic en su canal Conociendo la Verdad. Sean bienvenidos a esta desprogramación mental. Lo primero que tenemos que recordar y tener muy claro es que según los expertos en idiomas antiguos, Mauro Viglino y Paul Wallis, la palabra Dios nunca existió en las escrituras originales de donde se tradujeron los libros que conforman ese librito que algunos llaman Santa Biblia. La palabra que sí existió es la palabra Elohim, y esa palabra tiene varios significados. Y uno de esos significados es la palabra en plural los poderosos. Es decir, que desde el principio habían unos seres poderosos que hicieron esta granja humana en esta nave nodriza que llaman planeta Tierra. Y esos seres poderosos no son más que dragones, reptiles, cutulos, insectoides, felinos, demonios y de muchas más formas y especies. Y que esos bichos depredadores hicieron esta granja humana con el único propósito de que les fabricáramos las energías de las que ellos se alimentan para poder seguir existiendo. Lo único que hacen con los seres humanos es alterar nuestras emociones. Les encanta crear el caos y la muerte. Nos enferman porque saben que a través de las enfermedades ellos crean el caos en nuestras vidas. Todas las supuestas enfermedades no son más que sus herramientas de control físico y mental, con el que controlan nuestras emociones y hacen que a través del dolor y el miedo nosotros les fabriquemos el adrenocromo, que es la energía de la que ellos se alimentan para poder seguir existiendo. Pero lo que queremos descubrir o resaltar en este mensaje es que esos bichos depredadores que hicieron esta granja humana siempre, siempre nos han visto como sus esclavos. No se les olvide eso nunca. Y queremos demostrarles que en todos sus libros podridos siempre, siempre nos han visto como sus esclavos. Vamos a hacer un muy buen análisis de cómo sucedieron las cosas desde el principio. Necesito que pongan mucha atención para que lo puedan entender y comprender. Vamos a leer un pasaje de ese librito. Vamos a leer Génesis 2, del 15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. Escuchen muy bien para qué lo tomó. De alguna parte lo tomó y lo puso en el huerto del Edén. Pero lo que queremos resaltar y que ustedes tengan muy claro es para qué lo tomó. Dice, para que lo labrara y lo guardase. Tengan eso muy claro. Y en el versículo 16 dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer,
mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Lo primero que dice esos bichos depredadores es que tomaron al ser humano de algún lado y lo pusieron en un lugar que ellos llamaron el huerto del Edén. Y lo que queremos resaltar en este mensaje es lo que dice a continuación. Dice, para que lo labrara y lo guardase. Es decir, que esos bichos depredadores pusieron al ser humano en esta nave nodriza para que trabajaran y que fueran los guardianes de su supuesto huerto del Edén. Desde el principio nos han visto como sus esclavos. Solo nos pusieron en esta nave nodriza para que trabajemos para ellos y además para que seamos los guardianes de su supuesto huerto del Edén. Y hay algo más que quiero resaltar de este pasaje bíblico. Dice en el versículo 16 y 17, dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Pero escuchen muy bien lo que dice en el 17, dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Nos da una orden con amenaza de muerte. No queremos que ustedes tengan conocimiento de nada, porque el día que sepan algo, los vamos a matar. Para todos los que están escuchando este mensaje, ¿sí lo van entendiendo? No quieren que los seres humanos tengan absolutamente nada de conocimiento, ni de lo bueno, ni de lo malo. Y lo peor de todo es que nos amenazan de muerte si llegamos a saber algo de la verdad. Nos quieren como ovejitas, que siempre digamos a todo lo que nos dicen, amén. Solo somos sus esclavos, solo somos su alimento, solo somos parte de su menú, solo somos parte de su gastronomía. Lo que queremos que entiendan es que desde el principio de este humanero, ellos nos han visto como sus esclavos y han puesto en nuestras bocas palabras de maldición, y esas palabras de maldición siempre van dirigidas a la esclavitud. Mire, escuchen bien, mire. Cuando tomaron la decisión de exterminar la humanidad con su supuesto diluvio, para crear el caos, los depredadores hicieron que Noé, su supuesto elegido, se embriagara. Inmediatamente indujeron a su hijo Cam a que aprovechara la embriaguez de su padre y lo violara sexualmente. Ese pasaje ya muchos lo conocemos y lo tenemos claro. Pero lo que quiero resaltar en este mensaje es la primera maldición que hace Noé a su nieto Canaán. El que lo violó fue su hijo Cam, pero Noé maldice a su nieto Canaán, al hijo del violador. Vamos a leer el pasaje del librito para que lo podamos entender, pero quiero que pongan mucha atención para que lo puedan entender y comprender. Vamos a leer Génesis 9:25. Y dijo, o sea, Noé, aquí está hablando Noé, y dijo Noé, maldito sea Canaán, siervo de siervo será a sus hermanos. O sea, esclavo de esclavos será a sus hermanos. La primera maldición de esta nueva generación fue una maldición de esclavitud.
Pero si analizamos bien el pasaje, dice, siervo de siervos será a sus hermanos. O sea, esclavo de esclavos será a sus hermanos. O sea, Noé lo maldice diciendo, serás esclavo de esos esclavos. Y la pregunta es, ¿por qué los depredadores que hicieron este humanero pusieron en la boca de Noé que su nieto Canaán sería esclavo de esclavos? Si se supone que solo sobrevivieron al supuesto diluvio Noé y su esposa y sus dos hijos y sus esposas. ¿En dónde están los esclavos que serían los amos del esclavo Canaán? Porque esos bichos que hicieron esta granja humana siempre nos han visto a todos los seres humanos como sus esclavos. Y Noé estaba maldiciendo a su nieto diciéndole, tú serás esclavo de todos estos esclavos. Para todos los que están escuchando este mensaje, ¿ustedes están entendiendo? ¿Sí lo están teniendo claro? En todo ese libro podrido que llaman Santa Biblia, están las pruebas de que esos bichos que hicieron esta granja humana siempre nos han visto como sus esclavos. Miren, el primer elegido de esos bichos fue el supuesto patriarca que se llamaba Abraham, y ellos le cambiaron hasta el nombre, le pusieron Abraham. Y cuando esa hermandad de dragones y reptiles que se hace llamar Jehová habla con su supuesto elegido, ¿qué le dicen? Le dicen, mire Abraham, tú y tu descendencia serán los reyes de toda la tierra. ¿O qué le dicen? Vamos a leer lo que le dicen, pero quiero que pongan mucha atención para que lo puedan entender y comprender. Vamos a leer Génesis 15:13. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en la tierra ajena, y tengan muy claro lo que dice enseguida, dice, y será esclava allí y será oprimida 400 años. Aún sus supuestos elegidos están condenados a ser esclavos. Imagínense ustedes, escogen a Abraham como su primer patriarca y el primer regalito que le dan es decirle que todos los hijos, todos los nietos, todos los bisnietos, todos los tataranietos y todos los demás futuros descendientes, todos los que hasta ahora iban a nacer, todos, absolutamente todos serían esclavos, y que además los iban a oprimir. O sea, como dijo una amiga mía, los iban a llevar a pata y puño y tierra por los ojos. Qué maravillosa esa hermandad de dragones y reptiles que se hace llamar Jehová. Y si esos son sus elegidos, entonces ¿cómo nos verán a nosotros los que no somos sus elegidos? Si a sus supuestos elegidos siempre los han visto como esclavos y además los mandan torturar, entonces ¿cómo nos verán a nosotros los que no somos sus elegidos? Siempre nos han visto como sus esclavos a todos los seres humanos. ¿Cómo es posible que nos vendan un supuesto Dios de amor cuando sus propios elegidos, o sea, el pueblo hebreo, los maldice con maldición de esclavitud? ¿Qué clase de supuesto Dios es ese? Y lo peor es que nos lo han vendido como un Dios bondadoso, misericordioso y muy bueno.
Y es que en ese librito hay un sinnúmero de pruebas de que esa hermandad de dragones y reptiles que se hicieron pasar por dioses maldijeron a la descendencia de Abraham con esclavitud y además con maltratos. Vamos a leer otro de sus maravillosos pasajes, pero pongan mucha atención. Mire, vamos a leer Hechos 7:6. Y le dijo Dios así, o sea, le dijeron estos bichos así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, reducirían a servidumbre, o sea, a esclavos, y los maltratarían por 400 años. Que su supuesto Diosito tan bondadoso, ¿no? Es maravilloso ese Diosito. Le dice a Abraham que su descendencia sería extranjera en la tierra ajena y que los reducirían a esclavitud y además los maltratarían por 400 años. No, qué supuesto Dios tan bondadoso. Vamos a leer otro pasaje para que se den cuenta lo bondadoso y misericordioso que es este Diosito con su pueblo elegido. Pongan mucha atención, mire, vamos a leer Éxodo 21, del 1 al 6. Estas son las leyes que les pondrás. Escuche bien lo que le dice a Moisés. Si comprares siervo hebreo, o sea, si comprares esclavo hebreo, 6 años servirá, mas el séptimo saldrá libre de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Escuche bien lo que dice. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna, o sea, le abrirá un hueco en la oreja y será su esclavo para siempre. Qué belleza de Diosito. Qué maravilloso es ese supuesto Diosito de amor con su pueblo escogido. Imagínense, si eso es con su supuesto pueblo escogido, ¿cómo será con los que no somos sus escogidos? Esa hermandad o sociedad de dragones y reptiles que se hacen llamar Jehová siempre han promovido la esclavitud, hasta con sus propios elegidos. Imagínense, hay pasajes en ese libro podrido que dicen que los padres pueden vender a sus hijas como esclavas y el que las compró puede utilizarlas sexualmente, pero si no las quiere tomar como una de sus esposas, la puede echar. No hay ningún problema. Qué maravilloso ese Diosito que inspiró ese librito. Vamos a leer uno de esos pasajes maravillosos para que lo puedan entender. Vamos a leer Éxodo 21, del 7 al 11, pero pongan mucha atención. Y cuando alguno vendiere su hija por sierva, ¿sí ve? Cuando alguno vendiere su hija como esclava, no saldrá ella como suelen salir los esclavos. Si no agradare a su señor, o sea, si no le agrada a su amo, al que la compró, por la cual no la tomó como esposa, se le permitirá que se rescate y no la podrá vender a su pueblo, a pueblo extraño cuando la desechare. Imagínense.
pueden vender a sus hijas y el que las compró, sea su nuevo amo, le puede dar como a trapo viejo, puede tener todas las relaciones sexuales que quiera con ella, pero si no la quiere tomar por esposa, pues que haga algo con ella, pero no la puede vender a pueblo extraño cuando la vaya a desechar, que la bote por ahí, pero que no la vaya a vender. No, qué maravilloso ese Diosito. Qué maravilloso y bondadoso es ese Diosito de puro amor. Y yo me pregunto, ¿qué hace la humanidad adorando unas basuras de esas? ¿Qué hace la humanidad adorando a unos seres que siempre los han visto como sus esclavos? Y quiero que pongan mucha atención a lo que les voy a decir. Ustedes sabían que todos los líderes religiosos compraban esclavos con permiso de esa hermandad de reptiles que se hacen llamar Jehová. Y esa hermandad o sociedad de dragones y reptiles que se hacen llamar Jehová siempre han sido muy generosos. Este pasaje dice que solo los esclavos y los hijos del sacerdote podían comer de la carne de los holocaustos que hacían en los santuarios, en esas madrigueras de ratas que llaman iglesias. Vamos a leer un pasaje, pero quiero que pongan mucha atención. Mire, vamos a leer Levítico 22, del 10 al 11. Ningún extraño comerá cosa sagrada, el huésped del sacerdote y el jornalero no comerán cosa sagrada. Escuchen bien lo que dice. Mas cuando el sacerdote comprare algún esclavo por dinero, éste podrá comer de ella, así como también el nacido en su casa podrá comer de su alimento. Qué generosos han sido esos depredadores con toda la humanidad. ¿Cómo les parece? Solo les autoriza comer de la carne de los holocaustos si son esclavos de los sacerdotes. Y lógicamente también a los que nacen en su casa, o sea, a sus hijos y a los hijos de los esclavos. Lo que queremos que ustedes tengan muy claro es que esa hermandad reptiliana que se hace llamar Jehová siempre han promovido la esclavitud. Siempre nos han visto a los seres humanos como sus esclavos. Ellos hicieron esta granja humana en esta nave nodriza que llaman planeta Tierra con el único propósito de que sus esclavos humanos les fabricáramos las energías de las que ellos se alimentan para poder seguir existiendo. Y autorizaron a su supuesto pueblo elegido para que compraran seres humanos como esclavos de las gentes que vivían a sus alrededores. Vamos a leer un pasaje bíblico para que puedan entender lo que les estoy diciendo. Mire, vamos a leer Levítico 25, 44. Escuchen bien. Así tu esclavo como tu esclava que tuvieres serán de las gentes que están en vuestro alrededor. De ellos podréis comprar esclavos y esclavas. O sea, le dicen a sus esclavos que aunque ellos son esclavos, ellos también pueden comprar y tener esclavos. Y le dicen que autorizan a su supuesto pueblo elegido para que compren como esclavos a los seres humanos que vivían alrededor. Y yo me sigo preguntando, ¿qué hacen unos seres humanos que siempre los han visto como esclavos, adorando a esos bichos depredadores, como si fueran un Dios de amor? ¿En dónde le ven el amor y la bondad a esos bichos depredadores?
Porque yo no la veo por ningún lado. Si supuestamente todos los seres humanos somos hijos de ese supuesto Dios, ¿por qué dice que unos podemos ser esclavos de otros? Porque siempre nos han visto a todos los seres humanos como sus esclavos. Y les dicen a su supuesto pueblo que a todos los seres humanos que compren como esclavos, se los pueden dejar como herencia a sus hijos. Vamos a leer el siguiente pasaje para que lo puedan entender. Vamos a leer Levítico 25, del 45 al 46. También podréis comprar de los hijos de los forasteros que viven entre vosotros y de las familias de ellos nacidos en vuestra tierra, que están con vosotros, los cuales podréis tener por posesión. Escuchen claro lo que dice. Y los podréis dejar en herencia para vuestros hijos después de vosotros, como posesión hereditaria para siempre, os serviréis de ellos. O sea que si alguno de ellos compra un ser humano como esclavo, el día que muera, el esclavo que compró será esclavo de sus hijos para siempre. Y yo me sigo preguntando si en esas madrigueras de ratas que llaman iglesias, siempre nos dicen que ese supuesto Dios es el Padre de toda la humanidad, ¿por qué autorizó a unos ser los amos de otros? ¿Por qué ese supuesto Dios promueve la esclavitud? ¿Por qué ese supuesto Dios de amor quiere que unos hijos sean esclavos de otros hijos? ¿Ustedes saben por qué? Porque siempre nos han visto como sus esclavos, a todos los seres humanos, absolutamente a todos, incluyendo a sus supuestos elegidos. Y hay cientos de pasajes en ese libro podrido donde dice que hasta su pueblo elegido puede ser esclavo de cualquier hombre. Hasta los propios hermanos pueden ser unos amos de otros. Vamos a leer el siguiente pasaje para que ustedes se den cuenta. Vamos a leer Deuteronomio 15, 12. Si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea y te hubiere servido 6 años, al séptimo le despedirás libre. Qué bondadoso ese Diosito. No dice si tu hermano o hermana está pasando por una crisis económica, tienes que ayudarlo o ayudarla. No, así no dice. Dice, si tu hermano o hermana está pasando una crisis económica y se ve en la obligación de venderse, entonces usted puede comprar a su hermano o a su hermana. Qué supuesto Dios tan maravilloso y bondadoso. El que nos han vendido en esas madrigueras de ratas que llaman iglesias. Es que esa hermandad de reptiles pusieron en ese libro podrido unas leyes para los esclavos que uno no sabe ni qué decir. Vamos a leer unas de sus leyes. Pongan mucha atención. Vamos a leer Éxodo 21, del 20 al 21. Si alguno hiriere a su siervo o sierva, o sea, a su esclavo o esclava, con palo, y muriere bajo su mano, será castigado. Mas si sobreviviere por un día o dos, no será castigado, porque es de su propiedad. O sea, dice, usted le puede dar una garrotera a su esclavo,
pero si no lo logra matar, no hay ningún problema. Tiene autorización para reventarlo a garrote, pero trate de no matarlo instantáneamente, que quede moribundo al menos 1 o 2 días, para que usted no tenga problemas. Ya si se muere al tercer día, no hay problemas. Ya no sería culpa suya. ¿Quién lo mandó a ser tan débil? ¿Ah? ¿Cómo les parece esa belleza de ley? Y no se les olvide que ese es un Diosito de amor. Ese es un Dios misericordioso el que hizo esa ley, según los líderes de esas madrigueras podridas que llaman iglesias. Y les dice a su pueblo, cuando vayan a la guerra, si ven alguna mujer que les guste, se la pueden llevar para la casa y le quitan la ropa y la dejan llorar un mes. Y después de ese mes, le pueden dar como a trapo viejo, duro. La pueden violar y hacer lo que quiera. Y hasta si quiere, la puede dejar como una de sus esposas. No hay ningún problema. Vamos a leer ese pasaje del que les estoy hablando. Vamos a leer Deuteronomio 21, del 10 al 13. Cuando salieres a la guerra contra tus enemigos y Jehová tu Dios los entregare en tu mano y tomares de ellos cautivos, o sea, si llega a tener presos de guerra, y vieres entre los presos de guerra, entre los cautivos, alguna mujer hermosa y la codiciares y la tomares para ti por mujer, la meterás en tu casa y ella raspará su cabeza y cortará sus uñas y se quitará el vestido de su cautiverio y se quedará en tu casa y llorará a su padre y a su madre un mes entero. Y escuchen la autorización que le da. Y después podrás llegarte a ella, o sea, después usted la puede agarrar y violarla todo lo que quiera. Y tú serás su marido y ella será su mujer. ¿Cómo les parece esas leyes que impusieron, esas lacras que hicieron este humanero? Esos que se hacen llamar Jehová. Y lo peor es que nos los metieron como un Dios de amor en esas madrigueras de ratas que llaman iglesias. Mire, todo lo que queremos en este mensaje es dejar bien claro que esas entidades de dragones y reptiles que hicieron esta granja humana siempre nos han visto como sus esclavos a todos los seres humanos, incluyendo a esa raza de asesinos que adoptó como su ejército de mercenarios. Esos que tienen contaminados todos nuestros alimentos con sus químicos podridos. Esos que tienen contaminados todos los animales que nos comemos con sus químicos podridos. Esos que han contaminado el agua potable con sus químicos podridos. Esos que tienen contaminada a toda la humanidad con sus supuestos alimentos fritos y empaquetados y toda la comida chatarra. Esos que tienen hasta el aire contaminado con microfilamentos de grafeno y de aluminio. Esos que nos tienen contaminados con cientos de enfermedades que ellos mismos inventaron. Esos que nos tienen contaminados con sus supuestos medicamentos. Esos que tienen supercontaminada a toda la humanidad con sus leyes podridas, leyes que nunca han servido para nada bueno. Esos que tienen contaminada y programada a toda la humanidad con sus maravillosos inventos, con sus armas psicotrónicas,
la radio, la televisión, los computadores, los celulares. La humanidad no ha podido entender que esos bichos nos ven a todos, absolutamente a todos, nos ven como sus esclavos. Hasta los supuestos reyes y profetas también los ven como sus esclavos. Ustedes quieren leer para que se den cuenta que hasta los supuestos profetas y sus familias eran también esclavos. Los profetas, además de ser esclavos, también podían tomar a sus hijos como esclavos. Vamos a leer un pasaje, pero quiero que pongan mucha atención para que se den cuenta y lo puedan entender. Vamos a leer Segunda de Reyes, una mujer, pongan muy claro lo que está hablando, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas, o sea, era una nuera, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas, era una nuera de un profeta, clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, o sea, tu esclavo, mi marido ha muerto, y tú sabes que tu esclavo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por esclavos. Dice que la mujer de un hijo de un profeta, y a ese hijo de mi profeta lo llama tu siervo, o sea, tu esclavo, que es mi esposo, ha muerto. Y dice que ese que es tu esclavo, ese que era mi marido, ha muerto. Y ha venido uno de sus familiares para llevarse 2 hijos míos como esclavos. O sea, que como se murió un esclavo, ahora uno de los dueños de ese esclavo se va a llevar a 2 hijos de ese esclavo muerto. Y se lleva a 2 de sus hijos para tomarlos como esclavos. O sea, se me murió una gallina de este corral, entonces me llevo 2 gallinas de este otro corral y ya, todo arreglado. ¿Sí pudieron entender? Todos somos esclavos en esta granja humana. Y lo peor es que aceptamos ser esclavos de esas entidades y todavía los adoramos y los alabamos. Vamos a leer cuál es nuestro comportamiento con nuestros amos y señores. Vamos a leer Esdras 9:9. Pongamos mucha atención cómo es nuestro comportamiento con nuestros amos y señores. Esdras 9:9. Porque siervos somos, porque esclavos somos, mas en nuestra esclavitud no nos ha desamparado nuestro Dios. Ha sido muy maravilloso, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida para levantar la casa de nuestro Elohim y restaurar sus ruinas y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Esas entidades oscuras que hicieron esta granja humana nos ven como sus esclavos y solo quieren alabanza y adoración, porque saben que a través de nuestras emociones les fabricamos las energías de las que ellos se alimentan para poder seguir existiendo. Solo somos su alimento, solo somos parte de su gastronomía, solo somos parte de su menú. Y muchos seres humanos ya se han dado cuenta que el ser humano no es más que un esclavo de esos bichos depredadores. Vamos a leer lo que opina Job en ese librito. Vamos a leer Job
7, del 1 al 2. ¿No es acaso brega la vida del hombre sobre la tierra? O sea, ¿no es acaso difícil la vida del hombre sobre la tierra? ¿Y sus días como los días de jornalero? Escuchen bien lo que dice. Como siervo, o sea, como el esclavo suspira por la sombra y como el jornalero espera el reposo de su trabajo. Job sabía que éramos esclavos. Job se dio cuenta que los días del hombre en la tierra eran de esclavitud. Hasta los supuestos profetas y sacerdotes, siempre que hablaban sobre la esclavitud. Vamos a leer uno de los pasajes para que puedan entender que hasta los supuestos profetas y sacerdotes, siempre que hablaban sobre la esclavitud. Vamos a leer Eclesiastés 2:7. Compré siervos y siervas, o sea, compré esclavos y esclavas, y tuve esclavos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Cuando hablaban de tener posesiones de vacas y de ovejas, también incluían a los esclavos. Comprar esclavos humanos era algo muy normal. Era lo mismo comprar un ser humano que comprar una vaca o comprar una oveja. Y si supuestamente todos somos hijos de un supuesto Dios, entonces dígame, ¿de dónde salió la idea de la esclavitud? Eso es lo que nos dicen los líderes de esas madrigueras de ratas que llaman iglesias, que todos somos hermanos y que todos somos hijos de ese supuesto Diosito de amor. Todo es un engaño. Los seres maquiavélicos que hicieron esta granja humana siempre nos han visto como esclavos y se inventaron un sinnúmero de herramientas para promover la esclavitud sin que ni siquiera nos demos cuenta. Vamos a ver una de sus herramientas, pero pongan mucha atención para que lo puedan entender. Vamos a leer Proverbios 22:7. El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo, o sea, es esclavo del que presta. Ahora ya se dieron cuenta por qué los judíos nos llaman sus esclavos. Porque ellos son los amos y señores de todo el sistema bancario. ¿Sí lo pueden entender? Y en ese librito está muy claro que cuando un esclavo deja de ser esclavo, hasta la tierra se alborota. Pongan mucha atención. Mire que cuando un esclavo deja de ser esclavo, hasta la tierra se alborota. Vamos a leer Proverbios 30, 21, 22. Mire lo que dice. Proverbios 30, 21, 22 dice: por tres cosas se alborota la tierra, y la cuarta ella no puede sufrir. O sea, la tierra no puede sufrir sino por tres cosas. Y por esas tres cosas hasta la tierra se alborota. Vamos a leer el versículo 22, ¿por qué cosas? Dice, por el siervo cuando reina, o sea, por el esclavo que deja de ser esclavo y se vuelve amo, se vuelve rey. Hasta la tierra se alborota cuando uno de sus esclavos deja de ser esclavos. Y dice, por el necio cuando se sacia de pan. Por la mujer odiada cuando se casa. Y por la esclava, dice ahí por la sierva, por la esclava cuando hereda a su señora. O sea, la tierra se alborota cuando una esclava recibe una herencia. ¿Sí entendieron?
Cuando un esclavo deja de ser esclavo, es un desastre para los seres maquiavélicos que hicieron esta granja humana, porque ya no nos pueden manipular y controlar tan fácilmente. Para ellos es mucho más fácil manipular y controlar a un ser humano lleno de necesidades y que viva en la miseria. Por eso es que en esas madrigueras de ratas que llaman iglesias, siempre les van a decir que los ricos no entran al cielo, que es malo ser rico, porque los quieren a todos miserables, porque así en la miseria son mucho más fácil de manipular y controlar. Por eso es que les dicen así en esas madrigueras de ratas, que los ricos no entrarán al cielo y que la riqueza es mala. Pero ellos mismos le dicen, tráigame toda su riqueza que yo me hago cargo de ella. Esas lacras siempre se han enriquecido a costillas de los esclavos idiotas que los siguen. Y quiero que pongan mucha atención para los que creen que eso de la esclavitud solo era para los del Antiguo Testamento. Y queremos probarles que Pablito y Jesucito también promovieron la esclavitud, porque Jesucito también pertenece a esa hermandad de reptiles que dominan esta granja humana. Vamos a leer cómo hablaba Pablito, el supersiervo fiel de Jesucito, el más sabio de todos los seguidores de Jesucito. Pongan mucha atención, vamos a leer una de las carticas de Pablito, Efesios 6, 5. Siervos, o sea, inicia hablando, esclavos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y con temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Qué lindo consejo nos da Pablito, el más sabio entre todos los seguidores de Jesucito. Dice, esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con temor y con temblor. O sea, a nuestros amos hay que tenerles tanto miedo que tenemos que temblar del miedo. Pero con estas palabras, Pablito también está diciendo que tenemos también amos en el cielo. No dice, esclavos, obedezcan a sus amos. Dice, obedezcan a sus amos terrenales. Es decir, que Pablito sabe que la humanidad es esclava de los depredadores. Y además dice que les tengan el mismo temor y temblor que le tienen a Cristo. O sea, el mismo temor y temblor que le tienen a Jesucito. Qué lindo es ese consejo de Pablito. Cuánta sabiduría hay en Pablito. Y pensar que todos los líderes seguidores de esas religiones podridas hablan de Pablito como el más sabio de todos, los que supuestamente escribieron en ese librito podrido. En todas sus lindas carticas siempre habla de esclavitud. Vamos a leer otro pasaje de la misma cartica de Pablito. Y pongan mucha atención, porque en esta cartica Pablito deja claro que el amo de los esclavos aquí en la tierra también tiene su propio amo en el cielo. O sea, hasta los amos de la tierra también son esclavos de esos bichos que hicieron esta granja humana. Pongan mucha atención, dice, y vosotros amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor, o sea, el amo de ellos y vuestro, está en los cielos, y que para él no hay acepción de personas. Mire, dice, amos, no amenacen tanto a sus esclavos. Recuerden que ustedes también son esclavos y tienen un amo en el cielo. Y además,
también es el amo de sus esclavos. Esos depredadores que hicieron esta granja humana siempre nos han visto como sus esclavos. Vamos a leer otra cartica de Pablito. Y pongan mucha atención, porque en esta cartica Pablito deja claro que todos somos esclavos del reptilito Jesucito. Vamos a leer Primera de Corintios del 7 al 22. Porque el que en el Señor fue llamado, siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. O sea, si fue llamado siendo esclavo, ahora es libre de su amo, pero pertenece al Señor. Y si es llamado siendo libre, ahora es esclavo de Cristo. ¡Qué maravilloso, Pablito! ¡Cuánta sabiduría hay en él! En esta cartica, Pablito nos aclara que si ya no somos esclavos del Dios del Antiguo Testamento, ahora somos esclavos de Jesucito. ¡Qué maravillosa noticia! Dejamos de ser esclavos de un depredador y ahora seguimos siendo esclavos, pero de otro depredador. ¡Qué maravilloso! ¡Qué fantástica noticia! Y quiero que pongan mucha atención, porque en esta cartica de Pablito dice en qué momento nos convertimos en sus esclavos. Cuando participamos en su rito satánico, ese que llaman el bautizo, todos, absolutamente todos, somos declarados sus esclavos. Y dice que por medio de la agüita, a todos se nos mete el mismo espíritu. Vamos a leerlo, pero pongan mucha atención. Vamos a leer Primera de Corintios 12, 13. Primera de Corintios 12, 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Sí entendieron? Después de ese rito que llaman el bautizo, absolutamente a todos los seres humanos nos convierten en sus esclavos. Ahora sí se dieron cuenta por qué se inventaron ese maravilloso rito satánico que llaman el bautizo. Porque en ese rito les damos nuestra autorización para que hagan con nosotros lo que se les dé la gana. Y peor para los católicos, porque serían sus mismos padres los que les están entregando a sus hijos a los depredadores, sin ni siquiera darse cuenta. Y Pablito, en una de sus maravillosas carticas, nos deja muy claro que cuando aceptamos a Jesucito como nuestro Señor y Salvador, de una le estamos entregando nuestra voluntad, o sea, lo estamos autorizando para que sea nuestro amo y Señor, y nosotros seamos sus esclavos. Vamos a leer el siguiente pasaje para que lo podamos entender. Vamos a leer Romanos 6, 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? ¿Sí entendieron lo que dice Pablito? Cuando aceptamos a Jesucito como nuestro Señor y Salvador, de una nos convertimos en sus esclavos y tenemos que obedecerlo. Por esa razón es que en esas madrigueras de ratas, esas que llaman iglesias, los llaman al frente y les preguntan que si aceptan a Jesucito como su Señor y Salvador, o sea, como su amo y Salvador.
Ahora sí se dan cuenta por qué es tan difícil que ustedes nos entiendan que todas esas religiones son una trampa. Porque ustedes ya aceptaron ser sus esclavos y necesitamos que lo puedan entender porque es la única manera de salir de sus garras. Ahora vamos a decir, es mi voluntad ser libre, es mi voluntad ser libre, libre, libre de toda esa basura que me tenía esclavizado. Tenemos que decir, quemo, 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 anulo toda autorización, anulo todo contrato, anulo todo pacto. Soy libre, soy libre, soy libre de toda esa basura religiosa. Tenemos que decirlo porque ya hemos dicho muchas veces, hemos pasado al frente de esas madrigueras podridas y cuando el líder religioso nos pregunta que si queremos como nuestro amo y salvador a Jesucito, muchas veces le hemos dicho que sí. Ahora tenemos que romper todos esos pactos, todos esos tratos y pactos, todos esos contratos que hemos firmado sin ni siquiera darnos cuenta. Ahora tenemos que romperlos. ¿Me pueden entender todos los que están escuchando este mensaje? Y nos metieron la supuesta muerte y resurrección de Jesucito para que todos los que crean en toda esa basura de una queden sometidos como esclavos. Vamos a leer otro pasaje, mire, vamos a leer Romanos 14, 9. Romanos 14, 9. Porque Cristo para esto murió y resucitó. Escuchen bien, porque Cristo para esto murió y resucitó. O sea, la muerte y la resurrección tuvo un propósito. Ese propósito lo dice aquí, porque Cristo para esto murió y resucitó. Y volvió a vivir para ser Señor, o sea, para ser amo, así de los muertos como de los que viven. Esa muerte y resurrección, el único propósito es que nosotros nos convirtiéramos en sus esclavos. Todo el que crea en toda esa basura, de una queda sometido a ser esclavo de esas religiones podridas. Y caemos en su trampa, porque nos han metido en la cabeza un supuesto pecado y que ese pecado nos conduce a la muerte. Entonces, si creemos que Jesucito murió y resucitó, entonces nos prometen la vida eterna. Todo, absolutamente todo es una trampa. Vamos a leer otro pasaje para que lo vayamos entendiendo más claro. Vamos a leer Romanos 6, 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. ¿Sí ve? Nos inventaron un pecado y que esos Elohim, esos depredadores, nos libertan del pecado y ahora somos esclavos de esos depredadores. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Todo, absolutamente todo es una trampa. No quieren que nos demos cuenta que somos seres eternos y muy poderosos. No quieren que nos demos cuenta que somos seres inmortales. No quieren que nos demos cuenta que nuestra verdadera esencia es de energía consciente. Y la energía consciente se transforma, pero jamás se puede morir, jamás se puede acabar. Y Pablito, al igual que la chimoltrufia del Antiguo Testamento, nos dice que si creemos en Jesucito, seremos hermanos de Jesucito y que seremos herederos igual que Jesucito. Pero él mismo dice, mientras heredamos,
seguimos siendo esclavos. Vamos a leer lo que dice Pablito, pero pongan mucha atención. Mire, vamos a leer Gálatas 4:1. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. En tanto que el heredero es niño, en nada se diferencia de un esclavo. O sea, Pablito nos dice que mientras heredamos, seguimos siendo niños y que los niños en nada se diferencian de los esclavos. Seguimos siendo esclavos. Todo es una trampa. Qué maravilloso, Pablito. Nos dice, tranquilos, que si creen en Jesucito, ustedes serán herederos, pero mientras tanto seguirán siendo esclavos. Qué maravilloso, Pablito. Cuánta sabiduría hay en sus palabras. Todos los que crean en Jesucito seguirán siendo esclavos. Todo, absolutamente todo es una trampa. Y la pregunta es, si ya han pasado más de 2000 años de que Jesucito se largó y millones de seres humanos se han muerto como esclavos de este sistema de mierda, ¿cuándo es que los seres humanos que creyeron en toda esa basura van a heredar? Van a heredar no sé qué mierdas, porque tampoco sabemos qué vamos a heredar. Todo es una manipulación y control mental para que sigamos siendo los esclavos que ellos hicieron en esta granja humana. Pablito, escribiendo de su gran patriarca Abraham, dice que los Elohim o los depredadores que hicieron esta granja humana hicieron que Abraham se estresara porque ya estaba muy viejo y no tenía hijos. Y Abraham terminó haciendo cositas ricas con una esclava y cayó en la trampa. Porque todo el propósito de los depredadores es que los descendientes de Abraham fueran esclavos. Todo fue un falso positivo. O díganme ustedes, ¿por qué su supuesto Diosito permitió que Abraham tuviera hijos con una esclava? Porque todo es manipulación mental. Y Pablito lo describe muy bien. Porque todos los hijos de Abraham con la esclava serían esclavos. El propósito de los depredadores era legalizarle como esclavos a gran parte de la descendencia de Abraham. Vamos a leerlo para que lo puedan entender. Vamos a leer Gálatas 4 del 22 al 26. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas dos mujeres son dos pactos. El uno proviene del monte del Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte del Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, están en esclavitud. ¿Sí pudieron entender? El cual da hijos para esclavitud, y esa esclava es la actual Jerusalén. Por eso es que todos los que están en Jerusalén son esclavos de la guerra. Dice, o sea que Agar es la Jerusalén actual y ella junto a sus hijos están en esclavitud. Todos los palestinos son esclavos. Qué sabio es Pablito. Pablito sabía que Abraham cayó en la trampa de los depredadores y ahora una gran parte de los descendientes de Abraham serían esclavos legalizados. Y la otra parte de la descendencia, los depredadores,
se la maldicen también con esclavitud, como ya lo vimos en los dos pasajes pasados. Vamos a recordar esos dos pasajes en donde le maldicen como esclavos a la otra parte de su descendencia. Vamos a recordar, mire, Génesis 15:13. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava y allí será oprimida 400 años. Y vamos a leer el otro pasaje, Hechos 7:6. Hechos 7:6. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que lo reducirían a esclavitud, a servidumbre, y los maltratarían por 400 años. Porque el verdadero propósito de los depredadores es que toda la humanidad se sientan como esclavos, que tengan en su cabeza que son esclavos. O díganme, por favor, todos los que están escuchando este mensaje, ¿cómo es que un supuesto Dios de amor hace que todo esté direccionado para que la descendencia de Abraham sean esclavos? Díganme, ¿por qué si supuesto Dios de amor elige a Abraham como uno de sus primeros patriarcas, por qué le direccionan toda, absolutamente toda la heredad como esclavos? Díganme ustedes, ¿por qué? ¿Por qué razón un supuesto Dios de amor hace que toda la descendencia de su elegido, absolutamente toda, terminen siendo esclavos? Porque el propósito de esos bichos que hicieron esta granja humana es que todos los seres humanos seamos esclavos, para que lo obedezcamos en todo. Por eso se inventaron esas podridas religiones. Por eso se inventaron toda la podrida política. Por eso se inventaron esas podridas leyes. Por eso se inventaron esa podrida educación. Por eso se inventaron ese podrido militarismo. Por eso se inventaron ese podrido sistema bancario. Todo, absolutamente todo es para esclavitud de toda la humanidad. Y Pablito, el más sabio de todos los que escribieron ese librito, siempre escribió en sus maravillosas cartas sobre la esclavitud del ser humano. ¿Quieren leer cómo Pablito sabía que habían otros seres y que los hombres también le servían como esclavos a esos seres? Vamos a leer otra cartica de Pablito, mire. Dice que siempre hablaba de esclavitud. Vamos a leer Gálatas 4:8. Gálatas 4:8. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, o sea, no conociendo a estos Elohim, a estos depredadores, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Pablito sabían que el ser humano siempre ha sido esclavo. ¿Sí se dieron cuenta? Pablito sabía que había muchos seres a los que los hombres le servían como esclavos. Vamos a leer otra de las carticas del gran sabio Pablito. Vamos a leer Colosenses 3:22. Colosenses 3:22. Siervos, o sea, aquí Pablito siempre hablaba de esclavos. Esclavos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Pablito sabía que habían amos terrenales y también habían amos arriba en el cielo, según él. No sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo al depredador. Qué maravilloso, Pablito. Dice, obedezcan a sus amos terrenales, es decir, que también hay otros amos en el cielo. La verdad, no sé por qué Pablito siempre habló de esclavitud y aclaró que había que obedecer con temor.
Para mí, este Pablito es como un enviado del depredador del Antiguo Testamento. Por alguna razón, Pablito sabía que si no obedecíamos a esos bichos, la íbamos a pasar muy mal. Y parece que Pablito solo sabía escribir de esclavitud. Vamos a leer otra de sus carticas para que se den cuenta. Mire, vamos a leer Colosenses 4:1. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros esclavos, con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Pablito la tenía clara. Sabía que los supuestos amos terrenales también tenían amos en el cielo. Pablito sabía que todos, absolutamente todos, somos esclavos de esos bichos depredadores que hicieron esta granja humana. Y para los supuestamente despiertos, que no se les puede hablar de Jesucito porque una vez se enojan, Jesucito se inventó un supuesto pecado y puso como esclavos de ese supuesto pecado a todos los seres humanos. La trampa de Jesucito, así la llamo yo, porque la trampa de Jesucito fue inventarse un pecado y convertir a toda la humanidad esclava de ese supuesto pecado. Vamos a leer un pasaje para que lo puedan entender. Vamos a leer Juan 8:34. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Qué extraño. Jesucito también vino a hablar de esclavitud. Jesucito y todos, absolutamente todos los seguidores de Jesucito, siempre hablaban de esclavitud. Vamos a leer de otro seguidor de Jesucito para que ustedes puedan entender que todos hablaban de esclavitud. Vamos a leer Primera de Timoteo 6:1. Primera de Timoteo 6:1. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre del depredador y la doctrina. ¿Qué les parece esta belleza de Timoteo? Lean bien lo que dice este ignorante. Esclavos, tengan a sus amos por dignos de todo honor. ¡Qué maravilloso, Timoteíto! ¿Ustedes nunca se han preguntado por qué siempre se ha hablado de esclavitud? ¿Por qué en todos esos libros que escribieron siempre hablaban de esclavitud? Si siempre nos dicen que todos esos libros fueron inspirados por un supuesto Diosito de puro amor y misericordia, y que ese supuesto Diosito ama mucho a toda la humanidad, entonces, ¿por qué en todos esos libros podridos siempre se habla de esclavitud? ¿Eso tiene sentido para ustedes? ¿Para todos los que están escuchando este mensaje? Con mi amigazo Diego Chic del canal Conociendo la Verdad, lo único que queremos con este mensaje es que tengan muy claro que los bichos depredadores que hicieron esta granja humana siempre han visto a los seres humanos como sus esclavos. Y todos, absolutamente todos los que escribieron, siempre escribieron sobre la esclavitud, porque todos la tenían clara. Todos somos esclavos de esos bichos depredadores. Mire, vamos a leer lo que escribió otro de los seguidores de Jesucito. Vamos a leer Tito 2, del 9 al 10. Tito 2, del 9 al 10. Pongan mucha atención, dice: exhorta a los siervos, o sea, exhorta a los esclavos a que se sujeten a sus amos,
que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina del depredador, de Diosito nuestro Salvador. Qué maravilloso, Titico. También hablaba a la humanidad viéndolos como esclavos y les dice que obedezcan en todo, que ni siquiera respondan absolutamente nada a sus amos. Y lo que más me encanta de ese bobeco llamado Tito es la parte donde dice: no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina del depredador nuestro Salvador. Qué maravilloso consejo de ese bobeco llamado Tito. Mire, todos, absolutamente todos hablaban de los seres humanos, siempre viéndolos como esclavos. Vamos a leer qué decía otro de los bobecos ignorantes que seguían a Jesucito. Vamos a leer qué pensaba Pedrito de todos los seres humanos. Vamos a leer a Pedrito, a ver. Vamos a leer una de las carticas de Pedrito. Primera de Pedro 2:18. Mire cómo nos llama. Criados, o sea, esclavos, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. ¡Qué maravilloso! Pedrito también veía a los seres humanos como esclavos y les dice a los seres humanos, o sea, a los esclavos, que estén sujetos a sus amos con todo respeto, no solo con los amos buenos, sino también con los amos que sean unas basuras con sus esclavos, con esas ratas que sean difíciles de soportar. Qué lindo Pedrito, digno seguidor de Jesucito. Y es que si ustedes leen bien, cuando Pedrito estaba predicando, siempre hablaba de esclavitud. Vamos a leer un pedacito de las predicaciones de Pedrito, pero pongan mucha atención a sus palabras. Vamos a leer otra cartica de Pedrito, segunda de Pedro 2:19. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ese Pedrito, al igual que todos, absolutamente todos los que fueron supuestamente inspirados a escribir ese librito, siempre escribieron sobre la esclavitud. Vamos a leer otro de los bobecos que seguían a Jesucito, pero pongan mucha atención a sus palabras cuando estaban predicando. Mire, vamos a leer a Luquitas. Lucas 17, del 7 al 8. Pongan mucha atención como hablaba Luquitas. Lucas 17, del 7 al 8. ¿Quién de vosotros teniendo un siervo, o sea, teniendo un esclavo, quién de vosotros teniendo un esclavo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido? Y después de esto, come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al esclavo, al siervo, porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no, dice Luquitas. Qué maravilloso como predicaba Luquitas. Este también hablaba de esclavitud. Le dice: ¿quién de ustedes, cuando un esclavo llega a la casa cansado de sus quehaceres, le dice: siéntese a la mesa y coma? ¿No le dice más bien a su esclavo: si está cansado me importa un bledo, vaya y prepáreme comida para mí?
Y me parece fantástico lo que dice Luquitas en el versículo 9. ¿Acaso da gracias al esclavo porque hizo lo que había mandado? ¿Lo que se le había mandado? Pienso que no, como dicen los jóvenes de ahora. Obvio no. Obvio que no hay que darle ni las gracias a los esclavos por realizar sus tareas diarias. Pues para eso los hizo Diosito, para ser esclavos. Pues cuando obedezcan, ¿por qué les tenemos que dar las gracias? O sea, no tiene sentido. Hay que darle la orden porque son esclavos. Para eso los hizo Diosito. No hay por qué darle las gracias. ¿Cómo les parece como predicaban todos los seguidores de Jesucito? Una maravilla, ¿no? Y lo peor es que en esas madrigueras de ratas, esas que llaman iglesias, nos los han metido a todos como una hermandad de puro amor. Son los apóstoles de Jesucito. Quiero que escuchen con mucha atención lo que les voy a decir. Los seres humanos están tan manipulados y controlados por los depredadores que hay una comunidad de dormidos y anestesiados que se hacen llamar testigos de los depredadores. Una religión podrida que los líderes de esos estúpidos ignorantes no saben ni lo que están diciendo. Testigos de Jehová, testigos de los depredadores. O sea, ellos están tan manipulados que ellos mismos se proclaman testigos de los depredadores. Pero lo que quiero resaltar en este mensaje es que están tan manipulados que esa comunidad de anestesiados dicen por todo el mundo y aceptan que ellos se identifican como el esclavo fiel y verdadero. Si quieren ustedes pregúntenle a cualquier testigo de Jehová a ver si son mentiras. Ellos dicen que ellos son el esclavo fiel y verdadero, se identifican como esclavos, están tan manipulados mentalmente que ellos por toda la tierra se manifiestan como los esclavos fieles y verdaderos de los depredadores. Están tan dormidos y anestesiados por esos bichos que hicieron esta granja humana que ellos mismos se identifican como el esclavo fiel y verdadero. Y ellos toman ese maravilloso mensaje de Jesucito. Para los que no les gusta que hablemos mal de Jesucito, extrañamente Jesucito también hablaba en sus mensajes de la esclavitud. A Jesucito también le parecía maravillosa la esclavitud de los seres humanos, que hasta se atrevía a predicar para que los seres humanos fueran fieles y sumisos a la esclavitud. Y lo peor es que Jesucito predicaba la esclavitud con amenaza de infierno para el que no fuera fiel y prudente con su amo. Vamos a leer uno de los pasajes del librito en donde muy sutilmente Jesucito lanza un mensaje subliminal, invitando a los seres humanos a ser esclavos y fieles y prudentes. Pongan mucha atención para que se den cuenta que Jesucito hablaba de esclavos y de esclavos de los esclavos. Jesucito hablaba de esclavos y de esclavos de los esclavos. Pongan mucha atención, mire. Vamos a leer Mateo 24, del 45 al 51. Pongan mucha atención. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente? ¿Quién es pues el esclavo fiel y prudente, al cual puso su amo sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel esclavo, aquel siervo, al cual cuando su amo, cuando su señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel esclavo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, o sea, a los esclavos de este esclavo,
y comenzare a golpear a sus propios esclavos y aún a comer y a beber con los borrachos. Vendrá el señor de aquel esclavo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y crujir de dientes. Qué maravilloso, Jesucito. Para los que se enojan cuando les decimos que Jesucito pertenece a esa hermandad de reptiles depredadores que hicieron esta granja humana. Jesucito en este pasaje promueve la esclavitud y además dice que los esclavos también pueden tener sus esclavos. Y si analizamos bien este pasaje, Jesucito hace una amenaza para los esclavos que no se portan fieles y prudentes, y los amenaza con castigarlos duramente y hasta con enviarlos al infierno. Jesucito es muy sutil y envía un mensaje subliminal, pero vamos a volver a leerlo para que lo podamos destapar. Pongan mucha atención para que se den cuenta la amenaza para los esclavos que no se porten fieles y prudentes. Vamos a volver a leer el versículo 50 y 51, los versículos 50 y 51. Vendrá el señor de aquel siervo, o sea, vendrá el amo de ese esclavo, en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Habla del infierno. Qué maravilloso, Jesucito promueve la esclavitud. Además habla de esclavos de los esclavos y hasta amenaza con torturar hasta con el supuesto infierno para los esclavos que no se porten fieles y prudentes con sus amos. ¿Cómo les parece este Jesucito que nos quieren vender como nuestro supuesto Salvador? ¿Ustedes recuerdan cómo fue la pregunta que les hicieron en esas madrigueras de ratas, esas que llaman iglesias, cuando el pastorcito los invitó para el frente? ¿Ustedes recuerdan cuál fue la pregunta que les hizo el pastorcito? Se las voy a recordar y ustedes me dirán si estoy mintiendo. La pregunta que esas lacras le hacen a sus nuevos esclavos es: ¿ustedes aceptan a Jesucito como su Señor y Salvador? O sea, ¿ustedes aceptan a Jesucito como su amo y Salvador? Y todos ustedes, ¿cómo contestaron? Así es como los hemos autorizado a ser nuestros amos y a nosotros ser sus esclavos, sin ni siquiera darnos cuenta. Miren, todo lo que queremos con mi amigazo Diego Chic del canal Conociendo la Verdad es que puedan entender que esos bichos depredadores que hicieron esta granja humana siempre nos han visto como sus esclavos, y que eso que estamos diciendo se refleja en ese libro podrido que fue fabricado para la manipulación y el control mental de toda la humanidad. Y si queremos liberarnos de esa esclavitud, y si queremos liberarnos de esa manipulación y control mental, es necesario que nos alejemos de todas sus herramientas de control. Alejémonos de todas las religiones podridas. Alejémonos de toda la política. Alejémonos de toda la afición a los supuestos deportes. Alejémonos de la cinematografía. Alejémonos de la radio. Alejémonos de la televisión. Alejémonos de la música y sus podridas canciones. Alejémonos de toda la comida chatarra. Alejémonos del tabaco. Alejémonos del licor. Alejémonos de la lujuria. Alejémonos de todos los malos hábitos.
Somos todos los seres humanos esclavos de toda esa basura. Y hay una cosa que quiero decirles, pero espero que no se les olvide jamás. Cada vez que ustedes se echan una cucharadita de azúcar a la boca, se están echando una cucharadita de veneno con el que los están enfermando cada segundo de sus vidas. No se les olvide jamás que el azúcar es uno de los venenos con los que nos enferman a cada segundo. Y lo peor es que nos volvieron esclavos del azúcar. Y ya para terminar, hagamos que en las neuronas de nuestro corazón siempre esté el respeto por todo y por todos. Y que tratemos al máximo siempre de vivir felices y en paz. Esa es la clave del éxito. Que tengamos en nuestras neuronas del corazón siempre respeto por todo y por todos. Y que tratemos al máximo siempre de vivir felices y en paz. Esperamos que les haya gustado este mensaje. Y si les gustó, les pedimos por favor que le den manita arriba, que le den un like para que YouTube recomiende a más amigazos por todo el mundo a ver este mensaje. Y si lo quieren, compártanlo con todos esos contactos a los que ustedes consideren que les va a servir para poder seguir avanzando.